Bueno, continuando con lo que es los temas de salud pública, bueno, ahora nos toca hablar sobre lo que es el programa de vigilancia y control de la malaria. Bueno, como todos los anteriores temas y los temas que van a venir, nosotros tenemos que siempre tener un orden en el momento de poder hacer el estudio de estos distintos tipos de temas, ¿no? Y en este aspecto, siempre hablar sobre lo que va a ser el agente etiológico. En este caso, los agentes causantes de la malaria en humanos son cuatro especies de protozoarios del género Plasmodium, los cuales son cuatro, ¿no? Uno es el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale y el Plasmodium malaria. De estas especies podemos determinar que el Plasmodium falciparum es el que más problemas nos causa. ¿Por qué? Porque nos causa complicaciones y también el tema de la mortalidad es más propicio para este tipo, ¿no? El Plasmodium falciparum. Ahora, ¿cómo va a ser el modo de transmisión, ¿no? De lo que va a ser esta enfermedad? El, el Plasmodium, ¿no? Porque concordamos que si bien el falciparum es el más recurrente o el más común o el que mayor problemas nos causa, cualquiera de estos Plasmodium pues nos van a venir a causar problemas, ¿no? Y el modo de transmisión va a ser el mismo, ¿no? El Plasmodium es transmitido al hombre por mosquitos hembras, ¿no? En su mayoría siempre tomemos en cuenta que van a ser hembras y en este caso va a ser del género Anopheles, que estando infectados inoculan los esporozoitos, forma infectante del parásito. Esporozoitos, forma infectante del parásito. Recordemos eso siempre, por favor, ¿no? Aquí vamos a poder poner, subrayar las cosas importantes de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? En este caso, uy, perdón si lo hago muy chueca las líneas, pero bueno, el género Anopheles, ¿no? Que estando infectados inoculan los esporozoitos, ¿no? Forma infectante del parásito que al picar la transmisión puede ocurrir por inoculación directa de glóbulos rojos. Esto es importante, ¿no? Puede ocasionalmente ocurrir por inoculación directa de los glóbulos rojos infectados por vía intrainfusional, así como congénitamente. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el hecho de la malaria es un tema, se ha dado muchos casos, en especial en nuestro país, en Bolivia, que el hecho de poder hacer las transfusiones sanguíneas por pinchazos con jeringas contaminadas y demás, pues ha habido contagio de esta enfermedad, ¿no? Esos son los modos de transmisión. Entonces, transmisión por lo que va a ser el mosquito hembra, el cual es el anópeles, ¿no? Y bueno, por transfusiones y asimismo por jeringas contaminadas. En lo que va a ser el periodo de incubación, este periodo de incubación va a ser, según los distintos tipos de Plasmodium, varía también el tiempo de incubación. El lapso que media entre la picadura del mosquito infectante y la aparición de los síntomas que se van a presentar, los síntomas clínicos, es de 7 a 14 días para lo que va a ser el falciparum, ¿no? 3 a 14 días para lo que va a ser el falciparum, de 8 a 14 días para lo que va a ser el vivax y el ovale, ¿no? Para lo que va a ser el vivax y el ovale, para estos dos, de 8 a 14 días, y de 7 a 30 días para lo que va a ser el malariae, ¿no? Con algunas cepas de vivas, principalmente en las zonas templadas, puede haber un periodo de incubación más largo, de 8 a 10 meses. Eso es un dato menos importante, pero lo demás sí, ¿no? De 8 a 14, de 7 a 14 y de 7 a 30 días, varía ahí lo que va a ser el periodo de incubación. Ahora, hablando sobre lo que va a ser el periodo de transmisibilidad, eh, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre es infectante para el mosquito mientras tenga gametocitos. ¿Qué van a hacer los gametocitos? Van a ser unas formas asexuadas del parásito, ¿no? Circulante, que van a estar circulando lo que va a ser en el torrente sanguíneo. Los mosquitos parasitados son infectantes para toda su vida, ¿no? Toda la vida del mosquito, ¿no? En el banco de sangre, la sangre infectada puede permanecer infectante hasta por un mes. Esto solo se los digo, ¿no? Como un dato,
que, que por ejemplo en un paquete globular, un paquete de sangre, eh, el- esta enfermedad puede estar hasta un mes. Ahora, van a haber distintos tipos de casos cuando hablamos de malaria, ¿no? Los cuales nos vamos a ir dividiendo y vamos a hablar sobre cada una de sus características, ¿no? Un tipo de caso va a ser el caso confirmado por laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser un paciente con episodio de febril de mayor a 37.5 grados centígrados, actual o reciente hasta 2 semanas previas, y procedente de una área endémica. La anamnesis, los factores predisponentes que nos va a lanzar el paciente, de dónde se ha encontrado y demás, van a ser importantes para poder también ayudarnos a lo que va a ser el diagnóstico de malaria, ¿no? Procedente de una área endémica de malaria en los últimos 15 días, cuya enfermedad se confirme por la identificación de la especie de plasmodium mediante el examen parasitológico, ¿no? Que es un examen que nosotros sospechamos y lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora, también otro tipo de caso es un caso recrudescente. ¿Esto qué quiere decir? Que es un paciente que ha tenido un diagnóstico confirmado de malaria, que haya recibido tratamiento y regrese con síntomas y presencia de formas asexuadas en lo que va a ser la gota gruesa, en lo que se le va en la toma de muestra y en el estudio que se le va a realizar, que es la gota gruesa, en los 30 días siguientes a la fecha que inició el tratamiento. Otro tipo de caso va a ser un caso nuevo, paciente con diagnóstico confirmado de malaria que no tenga antecedentes de haber tenido un episodio malárico en los 30 días anteriores en la fecha de su diagnóstico actual. Y bueno, el otro tipo de caso que pues ya nos lleva, es un caso más complejo, es el caso probable de malaria complicada, ¿no? Paciente con episodio febril, paciente con episodio febril actual o reciente que presente una o más de las siguientes complicaciones, y se va a ir dividiendo esas también por sistemas según a cuál va a ir afectando. Empecemos por la malaria cerebral, ¿no? Alteraciones del estado de conciencia, se va a presentar un coma irreversible, pérdida de la conciencia con posibilidad de despertar al paciente, postración, debilidad extrema, ¿no? Lo que va a producir la malaria cerebral. El paciente no puede sentarse o ponerse de pie, convulsiones generalizadas o alteración de la conducta, ¿no? Complicación en cuanto a la malaria cerebral. En lo que va a ser la complicación renal nos va a lanzar directamente a lo que va a ser los valores de creatinina, ¿no? En el momento que nosotros vamos a hacer sospechar sobre una complicación renal, la creatinina sérica va a estar mayor de 3.0 miligramos por decilitro, el volumen urinario menor a 400 ml en 24 horas en lo que va a ser el adulto, y menor a 12 ml en peso en 24 horas en niños. En lo que va a ser la complicación hepática, presencia de ictericia, ¿no? Bilirrubina sérica total mayor a 3 miligramos por decilitro, alteraciones de las pruebas de función hepática. ¿Por qué lanzamos lo tomamos como importancia el hecho de poner este tipo de complicaciones? Porque son probables preguntas las cuales puedan estar muy relacionadas, preguntas que nos pueden hacer, ¿no? Porque las complicaciones, recordemos, en salud pública es un tema importante, ¿no? Que es algo que no se quiere llegar. Entonces, para salud pública es importante. Complicación pulmonar o síndrome de dificultad respiratoria. Va a haber aumento de lo que va a ser la frecuencia respiratoria al ingreso, presencia de alteraciones de la auscultación pulmonar como sibilancia, roncus, estertores y cambios radiográficos compatibles con un edema pulmonar, ¿no? Recordemos eso, tiene que ir de la mano con un edema pulmonar. Shock, presión arterial sistólica menor a 70 miligramos en adultos y menor a 50 miligramos en niños, ¿no? Hipoglicemia, glicemia menor a 40 miligramos por decilitro, ¿no? Y bueno, hiperemesis, que va a haber un vómito incontrolable en el paciente y frecuente más de 5 veces en 24 horas, que impide el tratamiento antimalárico por vía oral. Hiperpirexia, temperatura axilar mayor a 39.5, anemia grave, un hematocrito menor a lo que va a ser el 15% y una hemoglobina menor a 5 gramos por decilitro. Un sangrado espontáneo, coagulación intravascular diseminada.
acidemia o acidosis, uno de los signos clínicos propios de estos, la hemoglobina macroscópica, ¿no? Entonces, cabe recalcar que todas estas complicaciones, que lo que nosotros tenemos que recordar para lo que va a ser la malaria, obviamente tiene que venir con un antecedente de un paciente que haya sido diagnosticado, ¿no? Y en la pregunta nosotros, en las preguntas que nos puedan hacer en el examen, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Con antecedente de malaria, entonces las complicaciones son estas, ¿no? Dependiendo a qué complicación nos vaya dirigida la pregunta. Ahora, pero todo un caso confirmado de malaria complicada. ¿Qué va a ser? Todo paciente con caso probable de malaria, lo que les decía, ¿no? Con presencia de formas asexuadas, eso laboratorialmente, ¿no? Trofozoitos y esquizontes de lo que va a ser el falciparum en el examen parasitológico, y que si haya descartado otra causa etiológica, o todo paciente en caso confirmado de malaria con recuento mayor a 50.000 formas asexuadas. Recordemos que las formas asexuadas, igual en lo que va a ser la malaria, es un dato muy importante, y es algo que nosotros tenemos que, cuando nos puedan lanzar una pregunta con lo que va a ser formas asexuadas del falciparum, por ejemplo, tiene que estar relacionado con lo que es la malaria. ¿Ok? Caso de muerte por malaria, paciente, ¿qué es lo que se realiza, ¿no? En un tipo de caso, paciente muerto con signos y síntomas de malaria complicada, con confirmación diagnóstica de lo que va a ser el falciparum o una infección asociada, y un caso compatible de muerte por malaria. Este caso es un tanto reviste de cierta importancia, porque convengamos que en salud pública, paciente que muere con algún tipo de estas afecciones es motivo de estudio, ¿no? Entonces, todo paciente que fallece con diagnóstico clínico de malaria sin que haya confirmado por medio de un examen parasitológico, se le hace una viscerotomía o autopsia, y que puede tener nexo epidemiológico con al menos un caso confirmado de malaria, ¿no? A nivel nacional, se lo considera caso compatible de muerte por malaria, y presenta una falla de sistema de vigilancia epidemiológica o falla de sistema de presentación de servicios de salud, ¿no? Y ese tipo de acciones que se realizan con pacientes que han sufrido muerte por malaria es casi todo en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, les voy a presentar dos cuadros, los cuales son de bastante ayuda en lo que va a ser salud pública, porque convengamos que lo que es salud pública, y cuando nosotros enseñamos prevención y todo lo demás, nosotros queremos sí o sí tomar en cuenta que eh, la salud pública está muy relacionada con la sociedad, ¿no? Entonces estos cuadros nos sirven mucho para ver los riesgos, ¿no? Primero que nada, como repaso, pandemia de malaria, o el paludismo, también llamada paludismo a la malaria, es algo que me he olvidado decirles desde el principio. Es la enfermedad que está extendida en todas las zonas tropicales del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. El 40% de la población está expuesta al parásito, ¿no? En la mayoría de los países de Latinoamérica, en especial. La hembra del mosquito, lo que les decía, es la Anopheles infecta al hombre con un esporozoito, el parásito plasmodium, ¿no? Y va a haber un ciclo en el hígado, y va a haber un ciclo en lo que va a ser el torrente sanguíneo. En lo que va a ser el ciclo en el hígado, el parásito penetra el hígado y se desarrolla, se multiplica. Los esporoceditos o el cuerpo azul explotan y liberan miles de mesozoitos, ¿no? Tienen un tiempo en el cual se van a reproducir, por decirlo así, van a explotar y se van a liberar en miles de mesozoitos. Los merozoitos penetran en las células sanguíneas y se multiplican vía ciclo de reproducción asexuada. Por eso decíamos que la palabra asexuada en la malaria es clave para poder identificar, ¿no? Las células sanguíneas se multiplican vía ciclo de reproducción asexuada. Los parásitos destruyen los glóbulos rojos, y esto ya en un ciclo de lo que va a ser el torrente sanguíneo. Los parásitos destruyen los glóbulos rojos y vuelven a infectar nuevas células al mismo tiempo que se multiplican. Y algunos merozoitos se transforman en gametocitos, machos o hembras, ¿no? Y es ahí donde, bueno, se hace la picadura, ¿no? En una picadura otro mosquito es infectado ¿no? con los gametocitos que se van que va a contraer el mosquito al momento de picar al hombre humano, ¿no? Y los gametocitos se desarrollan y se reproducen en el estómago del mosquito, produciendo una nueva generación de esporozoitos, ¿no? Y
Y de ahí es que empieza de nuevo todo el ciclo. En cuanto vamos a hablar de las causas, un poco repasando, como les decía, el paludismo, malaria es una enfermedad causada por parásitos, ¿no? Que se transmiten al ser humano por la picadura del mosquito hembra infectada del género Anopheles. Síntomas: dolor de cabeza, escalofrío, sudoración, fiebre, defectos de la coagulación sanguínea, importante la parte laboratorial, ictericia, color amarillo de la piel, un poco más ya cuando existe una complicaciones, ¿no? Insuficiencia renal, propio y trastorno del sistema nervioso central, ¿no? Cuando estos tres últimos, cuando ya la enfermedad está más avanzada. El enfermo padece fiebre alta 48 horas después de la ruptura simultánea de una gran cantidad de glóbulos rojos. Convengamos que esta enfermedad hace eso, ¿no? Produce una ruptura de los glóbulos rojos, ¿no? Y otro cuadro les presento, ¿no? En el cual ya les expliqué, bueno, repasando también, pero les pongo estos dos cuadros porque me revisten información importante. Ya hablamos sobre lo que es la malaria, ¿no? En lo que va a ser la prevención es protéjase con mosquiteros al dormir, use repelentes para insectos y demás, pero a lo que más me interesa de este cuadro es que en el tratamiento el más usado es la cloroquina, ¿no? Antes del descubrimiento del Plasmodium era la quinina, ¿no? Entonces, para el tratamiento de lo que va a ser la malaria es la cloroquina, ¿ok? Y debido a la resistencia generada por el mosquito a los medicamentos, la Organización Mundial de la Salud recomienda hoy en día la ACT, que tiene como base la planta Artemisa, ¿no? No sé si será una pregunta en lo que va a ser el examen, pero bueno, es no menos importante decirlo. Y bueno, el financiamiento del gobierno. Esto es algo importante. Salud pública está muy relacionado a las gestiones del gobierno, del Estado y demás. Pero esta nos dice que el examen diagnóstico tiene que ser rápido, la dotación de medicamentos tiene que ser gratuito y los mosquiteros rociados con insecticida, ¿no? Que tengan una duración de 3 años.